Alumnos, este es el video 3 de la clase de la asignatura Control Automático, en la que vamos a hablar sobre la transformada de Laplace. El método de la transformada de Laplace convierte las ecuaciones diferenciales lineales de difícil solución en ecuaciones algebraicas de mayor simplicidad. Eso en sí, de forma sencilla, lo que se hace al aplicar Laplace. Insisto, no deben de tener temor por la aplicación de Laplace, solamente que hay que ejercitar las distintas fórmulas que contiene las tablas de Laplace. En su plataforma virtual se encuentran alojadas las tablas que trabajaremos para los ejercicios. La forma más sencilla de caracterizar un sistema es a través de una relación entre la salida y la entrada. Lo que hemos visto es que la función de transferencia es una relación entre la salida que tiene un sistema y la entrada que tiene este. Y esa relación no es nada más que hablar sobre lo que está en el centro, y en este caso sería el sistema o el proceso. Dice, en este tipo de enfoque no es tan importante conocer internamente el sistema, no porque la ecuación matemática es la que describe en este caso el sistema. Cuando un sistema no posee una dinámica interna, es decir, su respuesta ante una entrada es instantánea, o si existe dinámica pero es despreciable, la relación de salida-entrada se caracteriza por una ecuación algebraica. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del circuito que aparece en la diapositiva, tiene un comportamiento prácticamente lineal y su componente variable es despreciable, por lo tanto se considera como una ecuación lineal y una expresión directamente algebraica. Existen otros tipos de sistemas que poseen frente a una excitación una respuesta de naturaleza dinámica, el cual es representada a través de ecuaciones diferenciales. Aquí es importante hacer la diferencia porque ciertas expresiones o fenómenos físicos se deben de representar con ecuaciones diferenciales, puesto que de esa forma es el correcto análisis de esas variables. El número S, las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, vamos a hacer la diferencia entre ambas, se utilizan en la descripción matemática de los sistemas físicos en el dominio del tiempo. Quiere decir que cuando nosotros levantamos una ecuación diferencial, estamos analizando en función del tiempo. La ecuación diferencial ordinaria tiene una variable independiente. Si ustedes ven las ecuaciones que están a la izquierda, son ecuaciones que tienen una variable independiente. En este caso, la variable h y se encuentran en los dos extremos. En cambio, la ecuación diferencial parcial tiene dos o más variables. En este caso tendríamos u y x. Eso no considera las constantes que están a la izquierda de las derivadas en este caso. Clasificación de una ecuación diferencial. Para clasificar la ecuación diferencial se definen los siguientes términos. Primero orden, contempla la mayor derivada contenida en la ecuación. El grado de una ecuación diferencial es el exponente de la mayor derivada contenida en la ecuación. Una ecuación diferencial lineal va a estar formada por la suma de términos lineales. Un término lineal es aquel que es el primer grado de las variables dependientes y sus derivadas. No hay productos y funciones fundamentales de las variables dependientes. Esto se puede comprobar aplicando el teorema de superposición. Y una ecuación va a ser homogénea si la variable dependiente y sus derivadas están en todo y cada uno de los términos de la ecuación. En caso contrario, se dice que la ecuación diferencial no es homogénea. Cada uno de los términos debe tener la variable, recuerden eso. Para eso se estudian ejemplos en los que se describe la clasificación. Por ejemplo, en el caso 1 va a ser de orden 1, puesto que el orden de la mayor derivada contenida en la ecuación es de tipo de primer orden. No confundir con que esté elevado al cuadrado. La derivada es de primer orden. Sería de grado 2, puesto que el exponente de la mayor derivada que se contempla en la ecuación es de exponente al cuadrado. El exponente de la derivada es al cuadrado, pero la derivada es de primer orden. La ecuación va a ser lineal siempre y cuando el exponente de la mayor derivada sea 1. En este caso el exponente es 12, que no sería lineal. Y va a ser homogénea, ya que la variable dependiente se encuentra en cada uno de los términos. En este caso h se encuentra tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Si vemos la segunda ecuación, va a ser de segundo orden, puesto que la mayor derivada es de segundo orden. Va a ser de grado 1, ya que el exponente de la mayor derivada va a ser 1.
Es lineal también porque ese exponente es 1. Y no es homogénea puesto que en el extremo derecho la variable dependiente, que es q, no se encuentra. En el caso de la tercera, vamos a ver que es una ecuación de segundo orden, ya que la derivada mayor es de segundo orden, es grado 1, el exponente de las derivadas es 1, es lineal, puesto que el exponente es 1, y es homogénea, ya que la variable dependiente se encuentra en los dos términos. Es importante en una ecuación diferencial identificar cada uno de los términos. Una ecuación lineal de orden n se representa de la forma que está en la parte superior, donde se encuentra cada uno de los términos que tiene la variable dependiente, y se debe identificar la variable de entrada y la variable de salida. Si los coeficientes, en este caso a(n), son constantes, la expresión resulta que será una ecuación diferencial lineal de orden n, que va a ser el indicador del tipo de ecuación diferencial. En este caso, el término que hace no homogénea a la ecuación va a ser de suma importancia, puesto que es ese término el que va a indicar si puede ser entrada o salida. En este caso, esta variable se encuentra en cada uno de los términos, y esta variable que está a la derecha es el término que hace no homogénea la ecuación, y es ahí donde debemos identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. En este caso, más abajito se muestra la identificación del sistema. Son términos que tienen una progresión, un orden fácil de identificar, y tenemos los otros términos que van a ser tanto la salida como la entrada, ya que son los términos que hacen no homogénea a la ecuación. Esto es de suma importancia a la hora de ordenar la ecuación diferencial para poder analizarla. La transformada de Laplace convierte una función en el dominio del tiempo definida para tiempos mayores o igual a 0 en una función en el plano S mediante una integral impropia. Esta es la definición de la ecuación, o sea, de la transformada de Laplace. Al aplicarla se va a entender mucho más. Quiere decir que al aplicar Laplace a una función en el tiempo, se analiza, ¿no es cierto?, la integral desde 0 al infinito de esa función, que va a ser igual a la expresión gs, quiere decir a la función en el plano S. Bueno, de ese modo, si la integral que se define en esta función existe, se dice que gs es la transformada de Laplace de la función de gt. El factor s es el número complejo, por lo cual toda la función gs puede representarse en el plano cartesiano, ¿no es cierto?, S, que es un plano distinto al del tiempo. Si un sistema g en dt es lineal, su correspondiente función racional polinomial g de s va a ser la función de transferencia, y tiene la siguiente forma. O sea, ustedes aplican Laplace a una función lineal y se obtiene inmediatamente la función de transferencia, donde k va a ser la constante, b va a ser el polinomio del numerador y a el polinomio del denominador. La transformada de Laplace además convierte una ecuación diferencial de orden n en una ecuación algebraica de grado equivalente al orden de la ecuación diferencial, por lo que los polinomios del numerador y del denominador pueden representarse por medio de raíces, como se ve en la figura de abajo. El numerador y el denominador nos van a indicar, en este caso aparece una z y una p. Esto hace referencia a los ceros y a los polos, que es la forma de poder analizar la estabilidad de una función. A las raíces del polinomio del numerador se les llama cero, los cuales se representan por círculos en el plano S. Y las raíces del polinomio del denominador se les denomina polos y se representan por un símbolo como una cruz. Son estos polos y ceros los que van a determinar la estabilidad de un sistema. Esto es importante, ya que es aquí donde se realiza el análisis de la función que estamos aplicando.
En el dominio del tiempo se dice que un sistema GNT es estable si su límite existe. Esto es lo que dice esta expresión algebraica. Si el límite de la función en el tiempo existe, es estable, pero si no existe, no es estable. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones que son estables. En el caso de la primera función, a, si ustedes se fijan, la gráfica en el tiempo va a ser una señal continua. Al aplicar la Laplace de esta función, si gt es igual a la equivalencia en Laplace va a ser a partido por s. El gráfico de esta función va a ser el que se ve a la derecha, en el plano s. Recuerden que es una variable compleja. En este caso, el límite de esta función existe, y eso hace que el comportamiento de la función sea predecible. O sea, podemos saber cuánto es el valor del término en cualquier instante de tiempo. Quiere decir, si yo a A le asigno un valor, siempre voy a saber ese valor. Por lo tanto, este sistema es estable. Y fíjense que en la gráfica el polo existe. Bueno, en el tercer caso, que es a exponencial a menos at, la gráfica de la función en el tiempo va a ser la que se describe en la imagen. Si se aplica Laplace a esta variable, o sea, a esta función, el resultado sería a partido por s más a. Y acá también se describiría el polo en un valor conocido. Por lo tanto, eso es estable. Sistemas inestables sería para el caso de AT. Tenemos una gráfica en la que el desarrollo de la variable va en aumento y de forma exponencial, por lo tanto se dispara. Va a llegar un minuto en que no vamos a saber el valor. Lo mismo en este ejemplo, donde la variable se va en aumento y sucede lo mismo. Va a llegar un minuto que va a ser infinito. Por lo tanto, bueno, se aplica Laplace, ese es el resultado de la función de Laplace, y el polo que se obtiene está al lado derecho. ¿Se fijan? En el de acá tenemos uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, porque en cierta etapa la función es conocida, en otra no, se dispara. Todos los límites de esas funciones tienden al infinito, sus respectivos sistemas serán inestables. Eso significa que no es posible predecir su comportamiento. Cuando esta función se dispare, vamos a ver un punto en que no vamos a ver cuánto es el valor. Y existen otros sistemas que son marginalmente estables, o sea que están en la condición de estabilidad y de inestabilidad. Esos son en el caso de GNT a por seno de omega t y a por el coseno de omega t. En estos casos no tienden al infinito, por lo que no son inestables. Se fijan, se producen ondas sinusoidales. La ecuación de Laplace resultante de esa función va a ser la que se encuentra en pantalla. Y las gráficas de esas ecuaciones van a obtener una variable en la que vamos a tener dos polos en el eje imaginario. Esto hace que no sean inestables. Pero como no se pueden saber en qué parte dentro del intervalo de a y menos a está su valor final, los sistemas tampoco serán estables. Con estas dos condiciones, los sistemas asociados se denominan entonces marginalmente estables. Tienen una condición de estabilidad y de inestabilidad. El concepto de estabilidad se puede visualizar más gráficamente en el dominio S, ya que en un sistema siempre será estable si todos los polos están a la izquierda del eje imaginario, o bien si existe un polo simple en el origen. Cualquier otra combinación de polos hará que el sistema se considere inestable. Un sistema es inestable si tiene cuando menos un polo a la derecha del eje imaginario, polos complejos repetidos dos o más veces en el eje imaginario o dos o más polos en el origen.
un sistema entonces marginalmente estable si tiene polos complejos conjugados, simples en el eje imaginario, es decir, polos imaginarios conjugados o con parte real igual a 0. Vamos a ver algunos ejercicios para interpretar la gráfica de polos y cero. El cero del sistema de la ecuación que se ve en pantalla sería menos 4. Si ustedes toman la ecuación superior o del numerador, ustedes llevan el valor de s igual a menos 4, porque el 4 pasa hacia el otro extremo y se transforma en un s igual a menos 4. Por lo tanto, si ustedes ven, el 0 se encuentra en el eje de las x en el menos 4. Y el análisis de los polos se debe de trabajar la ecuación inferior y determinar los valores. ¿Qué se hizo? En este caso se trabajó la ecuación y se desglosó en un cuadrado binomio y una expresión. Este s se saca inmediatamente, sería menos 1.13. Entonces en el menos 1.13 se encuentra un polo. Recuerden que en el denominador se encuentran los polos. Y este cuadrado binomio, si nosotros lo desarrollamos, vamos a llegar a dos valores, uno positivo y el otro negativo, que va a ser al menos 2,4 más menos 2,3 en el imaginario. Entonces ahí es donde se ubican esos polos. Cabe mencionar que son los polos los que determinan la estabilidad del sistema. Es decir, si hay el Z en el eje imaginario o a la derecha del plano S, el sistema seguirá estable. El valor de la constante K del sistema se puede indicar dentro de un rectángulo. Si se fijan acá, toda esta expresión está multiplicada por 1, por lo tanto es el 1 el que se cierra en el rectángulo. Es de esta forma que podemos dar análisis o graficar el lugar geométrico de los polos y ceros dentro del plano S. Acá sucede lo mismo. En el caso de los ceros, tenemos un 0 valor 0 y es el que se ubica en el centro. La constante del sistema va a ser 1 y al desarrollar la ecuación que está en el denominador, obtenemos los siguientes polos. Todos los polos están hacia la izquierda, por lo tanto el sistema es estable. No olvidar entonces la expresión de la función de transferencia. En la parte superior se encuentran los ceros y en la parte inferior se encuentran los polos. Nos vemos en clase para interpretar este ejercicio.